En el inicio de los tiempos, cuando los seres vivos teníamos el don de convertirnos en lo que deseáramos, nos convertíamos en árboles, montañas, ríos, aves, luna y hasta en estrellas. En aquellos tiempos había una gran familia que vivía con sus hijas, que eran muy hermosas pero dormilonas. Una mañana, todos en la familia se despertaron muy temprano como de costumbre y partieron a buscar nuevas tierras para recolectar frutos y continuar con la caza y pesca. Pero Wituk y Achote, como les encantaba dormir hasta que el sol calentaba sus mejillas, de pronto despertaron y no había nadie. Durmieron hasta que los árboles y plantas habían crecido dentro de la casa y las ramas rompían los techos de sus chocitas. Llamaban a su madre diciendo ¡Ju, mamá! ¡Ju! Y siguieron las huellas por días, meses y años, pero no encontraron a su familia. En su búsqueda tuvieron aventuras. Una de ellas es cuando se encontraron con Tijeras Anga, un joven hábil en la cacería. Él quería proteger a las hermanas Wituk y Achote y les dijo: vengan a mi casa, allí tendrán un buen refugio porque la selva tiene sus peligros. Les dejaré como señal mis plumas, ellas les guiarán el camino. Pero Otorongo estaba escuchando la conversación. Gustaba de las hermanas y cambió de lugar las plumas de Tijeras Anga a su cueva y las tenía encerradas. Pero las hermanas eran muy ágiles y escurridizas y escaparon de Otorongo y se prometieron a sí mismas de no volver a creer en los engaños de Otorongo y continuaron su camino por la selva. Una mañana despertaron muy cansadas. Habían caminado mucho y como se hallaban perdidas en la selva y no habían encontrado a su familia, estaban tristes. Vieron sus cuerpos desnudos y se dieron cuenta de que sus vellos púbicos eran diferentes. El de Achote era crespo y rojizo y el de Wituk era lacio y negro. Al darse cuenta de esta diferencia, cada una decide transformarse en un árbol diferente para con su tintura hacer feliz a las personas. Wituk se transforma en un árbol grande y alto para nunca más perderse y Achote en un arbusto muy colorido y frondoso. Estos dos árboles son símbolo de belleza y fortaleza. El mono araña subía al árbol de Wituk para comer los cogollitos, las hojitas, pero al mismo tiempo era un mono muy travieso y violento, porque cada vez que él subía, saltaba, le rompía las ramas, maltrataba sus hojas, sacaba las flores, cortaba los frutos. Entonces ella, cuando ya se iba, quedaba toda maltratada, las hojas caídas, las ramas todas rotas. Se ponía muy triste. Estaba cansada y con muchas iras, un punto en el cual dijo: bueno, ahora voy a buscar un machete para cuando venga el mono araña, le voy a cortar esos dedos con los que me maltrata. Un día llegó mono araña, empezó a cortar las ramas, las hojas, y cuando ella vio que se estaba acercando a sus flores, cogió el machete y le cortó los pulgares. Y desde ese entonces el mono araña solamente tiene 4 dedos. La primera vez que me pintaron fue cuando estuve en Jatún Molino, en la comunidad de mi padre, a la edad de 9 años. Y fueron mis primas mayores las que me pintaron como un recuerdo. Fue la despedida que me hacían de mis vacaciones. Aprendí primero por mi madre a través de la mucagua. Entonces igual de niña estaba mirando cómo mi madre también pintaba las mucaguas, y después poco a poco usando los pincelitos de mi piel, mirando cómo mis primas mayores también se pintaban. Entonces ahí iba experimentando yo misma como un espejo. A la edad de 22 años empecé a pintar. Tengo un espacio en el cual empecé a recibir y hacer intercambio de saberes, intercambio de cultura. Querían aprender más sobre la cultura quichua, la pintura. Para nosotros el tatuaje
del Witug en nuestro rostro representa el sentido de pertenencia hacia nuestros territorios y también significa la sabiduría que uno se puede encontrar en la naturaleza, en los animales. La tortuga significa para nosotros la sabiduría, la paciencia en forma de las hojas, las flores, la boa, la anaconda, que representan el agua. Todos estos simbolismos los vamos aplicando en nuestro rostro. Son visiones que también uno va teniendo cuando mira el rostro de la otra persona, de cómo vamos a hacer los trazos, nos vamos decorando punto a punto. Es un ritual pintarnos. El ritual empieza, todas las mujeres que están en casa se sientan alrededor del fuego y se empieza a asar el Witug. Ahí es cuando empieza toda la magia, la chispa del conocimiento que se transmite de la madre a la hija, y también todas las jovencitas que están en la casa o en la comunidad se reúnen al anochecer y con la ayuda de un espejo o con la ayuda de la otra chica que sea como que tenga más habilidad también para pintar, las niñas o las jovencitas piden que ella les pinte. Entonces se vuelven como un lienzo su rostro y empiezan a inspirarse también. Me entrego a las manos de esta persona y que me pinte el rostro. Y también se tiene el ritual del achote, que cuando una va a la chacra a sembrar la yuca para que no se te lleve también tu energía, porque la yuca necesita toda una energía para crecer y para producir su fruto. Nos protegemos, nos pintamos con achote la cara con líneas gruesas. Entonces el achote es un símbolo también de protección cuando uno va a sembrar la yuca. No podemos pintarnos con Witug nuestro rostro cuando estamos de luto. El tiempo de 1 año en el cual nos cortamos el cabello. Si hacíamos cerámica, si hacíamos barro, dejamos de hacer barro, y de acuerdo a cómo nosotras nos vayamos sintiendo en este tiempo, vamos poco a poco de nuevo a empezar a pintar, empezar a usar de nuevo el Witug, porque el Witug también nos da la energía y también el Witug es un símbolo de belleza. Estamos tan tristes que la misma pintura, el Witug, no pinta en nuestra piel. En mi caso personal, que yo quise usar Witug, el Witug no me pintaba. Es una energía femenina. El Witug quiere siempre acompañarnos en nuestros momentos de alegría, en fiesta, en la lucha, cuando vamos a proteger nuestros territorios. Se prende de nuestra piel y nos da la energía también. Actualmente seguimos pintándonos con los mismos diseños, inspirándonos en los animales, inspirándonos en la naturaleza. Va transformándose, pero siempre vamos a tener como esa raíz madre en la cual nos vamos a inspirar. Para mí significa mi sentido de pertenencia a la cultura quichua, que soy una Warmi. Los tiempos han ido cambiando, las vestimentas han ido cambiando. Ahora estamos en una reivindicación de nuestros derechos de territorio. El Witug es mi identidad, soy una cultura viva. Me siento orgullosa de esto, feliz de poder haber nacido dentro de esta cultura que es súper rica en sabiduría, y me siento orgullosa de poder transmitir esto a mi hija también. Cuando tatúo con Witug, mis emociones pueden variar entre estar alegre, y también esto ha dependido de la otra persona, porque me ha generado también mucha alegría al ver que personas de otros países se han interesado en pintarse con Witug. Orgullosa de poder transmitir este saber que lo he aprendido de mi madre, lo he aprendido de mis primas. Me he sentido muy feliz. A veces la otra persona se pone muy inquieta, se pone a hacer preguntas, como que es
es como cuando un pintor empieza a inspirarse y empieza a hacer sus dibujitos. Entonces para mí también pintar el rostro de otra persona ha sido eso. Entonces en ese intercambio, porque estamos de energía a energía y conectando también miradas, entonces uno va también interrelacionando todas estas energías, y a veces ha habido como en los cuales me he sentido muy alegre o me he sentido triste o me he sentido un poco molesta también, porque a veces vienen aquí a la Amazonía sin un tipo de respeto por los saberes y los conocimientos ancestrales. Esa energía femenina que hay que respetarla también. Para nosotros el huitu es una planta femenina sagrada, es una planta de poder. Cuando miro una persona que está pintada en medio de la gente así, me siento muy feliz de poder ver que otras personas, que otras mujeres, niños, niñas están de nuevo rescatando esto, están de nuevo llenándose de orgullo, pintándose. Los tiempos sí han ido cambiando, nuestra ropa también ha ido cambiando, pero nuestra pintura siempre se va a mantener. Nuestro rostro, nuestros diseños, ha venido a través de todos los años, ha venido resistiendo. Ya usamos jeans, ya usamos zapatos, estamos con una correlación con todo lo occidental, y unir esta pintura para mí es maravilloso. Cuando miro a mi hija con un tatuaje de huitu, siento que es el puente que une a dos mundos. El mundo ancestral quichua con lo occidental, y que ella va a transmitirlo, porque yo soy quichua y mi hija lleva también este conocimiento de parte de mí, todo con la sabiduría ancestral que me ha enseñado mi madre, y por el otro lado la parte occidental que ella también lleva en su sangre. Al pintarse con huitu, ella está también demostrando su identidad. En el inicio de los tiempos vivían en la selva una familia muy grande. Cada uno tenía su chocita, el fogón, y cada noche las mujeres hacían su chicha, pintaban sus mocaguas, pintaban sus tinajas, y había una hermana que era muy linda. Una noche, cuando ella fue a dormir, entró un desconocido que siempre la iba a tocar, pero ella siempre la esquivaba, y ella estaba muy inquieta. No sabía quién era este personaje desconocido que iba cada noche a molestarla. Y todo esto ya se volvió como muy inquietante para ella. Y ella lo hablaba con su madre y le decía: mamá, cada noche viene un hombre, pero no sé quién es, porque vivimos tantas personas aquí y todos somos familias aquí. Su madre muy sabiamente le aconsejó que rayara huitu por la noche, y que cuando llegue esta persona desconocida le unte la cara con huitu. Y así lo hizo. Recogió la fruta, la preparó y tenía ya listo su líquido. Esta noche llega este hombre a pasar con ella la noche, y cuando él se quedó profundamente dormido, Hiluku le pinta la cara con huitu. Y al siguiente día había una fiesta donde todos los hombres tocaban el tambor y las mujeres bailaban con sus cabellos. Entonces dijo: mañana voy a ver a esta persona. Se levantó temprano a preparar la chicha y se dio cuenta que era su hermano quien le visitaba todas las noches, porque tenía las manchas de huitu en la cara. Su hermano, al darse cuenta que Hiluku lo descubre, él corre, muy asustado. Va a pedir ayuda a la carachama y le dice: ayúdame, necesito sacarme esta pintura del huitu porque toda mi familia se va a dar cuenta de esto y van a estar muy enojados conmigo.
la carachama empieza a chupar la cara de Quilla. Estaba toda manchada y logró sacarle, pero muy poco. Quedaron manchitas y su cara quedó un poco lastimada. Y él estuvo fregándose muy fuerte y no hubo nada que lo pudiera sacar estas manchas. Al final regresó y decidieron huir a la selva y ahí empezaron su vida juntos, lejos de toda la comunidad. Hiluko tenía su chacra y Quilla iba de cacería. Un día Quilla decide hacer una escalera para ir al cielo porque él se sentía muy triste y Hiluko le dice, bueno, está bien, yo voy contigo. Espérame, que voy por mi canasta. Espérame, que voy por mi barro. Voy por mi machete. Y empezó a juntar en la canasta todas sus herramientas que hacía barro, el chilquillo, el machete, el takanamuku para hacer la chicha. Empezó a juntar la ropa, todo en ese momento, terminando de limpiar la casa. Pero Quilla ya estaba a la mitad de la escalera. Hiluko empieza a subir las escaleras, pero tenía la canasta llena de cosas y no podía seguir subiendo. Y Quilla le decía, pero deja tus cosas, vamos, yo me voy y no estoy llevando nada. Y Hiluko subía, pero no avanzaba mucho porque tenía su canasta llena de cosas. Y subía. Hiluko llegó a la mitad y no podía más, pero ya Quilla ya había llegado al cielo y estaba arriba en el cielo. Y se convirtió en este lucero grande y en luna llena también se puede ver sus manchas de Wituk. Y Hiluko, en cuanto subió un escalón más, ella se cayó. El barro que llevaba se distribuyó por toda la tierra y ahora son todas las minas de barro que existen en todo el mundo. Y se hizo pedazos su cuerpo. Los restos de Hiluko, ella ahí decidió convertirse en esta ave que cada luna llena canta recordando a Quilla. Hiluko, Hiluko.